Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Estudiantes del Siglo. Si es que no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte contenido exclusivo para estudiantes. El día de hoy estaremos continuando con un nuevo video más de nuestro proyecto constitucional, una búsqueda hacia la formación constitucional. Y el día de hoy estaremos viendo qué son los derechos humanos y los derechos fundamentales y cosas acerca de esto. Así que quédate muy atento y empezamos. Para la realización de este video nos guiaremos del libro El neoconstitucionalismo, influencia en la construcción del Estado Social de Derecho, de la autora Estela Vesganiño. Ella es especializada en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y profesora universitaria. En primer lugar, vamos a preguntarnos ¿qué son los derechos humanos y los derechos fundamentales? Cuando hacemos referencia a los derechos fundamentales, es claro ubicarnos en la categoría de derechos que constituyen la condición propia del Estado constitucional, social y democrático de derecho. De esta manera, planteemos los derechos fundamentales desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Desde la perspectiva subjetiva, los derechos fundamentales reconocen facultades o pretensiones que son inherentes al ser humano por el mero hecho de ser un humano, en complemento a su libertad y a su dignidad humana. Por otro lado, desde la perspectiva objetiva entendemos a aquellos que la Carta Política otorga un alcance mayor al contenerlos dentro de su mismo ordenamiento jurídico, mediante el cual rigen hoy como principios supremos en su conjunto. Lo anterior se demuestra en el artículo 5 de la Constitución, la cual establece que el Estado reconoce sin distinción alguna la supremacía de los derechos inalienables de la persona, otorgando expresamente dicha calidad de derechos fundamentales. De igual forma, en el caso de los derechos humanos, la Corte sostiene que todos los derechos humanos son fundamentales, entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, debido a que se conectan de manera directa con los valores que se encuentran en la categoría de bienes protegidos por la Constitución. Por lo tanto, a pesar de que la Constitución tiene una posición especial para definir cuáles son los derechos fundamentales, para la Corte todos lo son y gozan de una tutela reforzada por la conexidad que hay entre todos. Para establecer el carácter fundamental de un derecho, el Dr. Vila Casado ha acudido a identificar dos elementos, uno formal y uno material, que son los que a continuación voy a hablar. El primero, que sería el elemento formal, dice que del aspecto formal dos son las condiciones que se caracterizan a los derechos fundamentales, los cuales son: la primera, que sea la fuente constitucional, es decir, su inclusión explícita en la Carta Política, y la segunda es la garantía reforzada que dichos derechos tienen, garantías de las que carecen los derechos constitucionales no fundamentales. Y el elemento material, que dice: los derechos fundamentales son consustanciales a la dignidad del hombre, son derechos inherentes a la persona humana, esenciales, sin los cuales no podrían concebirse una vida digna. Se trata de derechos constitucionales ligados al principio fundamental de la dignidad humana. Ahora hablaremos sobre la dignidad humana. Como se dijo anteriormente, los derechos fundamentales hacen parte del ser humano por el mero hecho de su existencia. Por esta razón, se les reconoce un derecho inalienable del cual se desprenden todos, y esta es la dignidad humana. La dignidad humana constituye para el ser humano un derecho imprescindible, mediante el cual su renuncia, lesión o desconsideración le termina degradando a un nivel externo e incompatible con su naturaleza. La dignidad humana hace que se le considere al hombre por esta misma calidad y no como un instrumento de nada ni de nadie. En el caso del Estado Social y Democrático de Derecho colombiano, la dignidad humana ha alcanzado el máximo de principio constitucional, la cual se encuentra dotada de contenidos socioeconómicos como condición imprescindible para el ejercicio de la libertad. Es por esto que para el Estado Social y Democrático de Derecho, el hombre es realmente libre solo si se le garantizan condiciones para una vida digna. Sobre la generación de derechos humanos tenemos que hay un total de 4. La primera generación se trata de los derechos y libertades individuales exaltados por la Revolución Francesa e insertos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Estos en Colombia aparecieron en las constituciones de la llamada Primera República Liberal, que fue en 1810-1815. La segunda generación de derechos tenemos que surgieron como resultado de las luchas sociales y políticas por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de la comunidad en general.
Reciben también el nombre de derechos asistenciales o prestacionales porque imponen cargas y obligaciones al Estado frente al cual el individuo es reconocido como acreedor de ciertos bienes que aquel debe dispensarle a través del aparato político-administrativo. Los derechos de tercera generación son los más recientes. A eso se les denomina derechos de la solidaridad humana y tienen que ver con la preocupación del mundo contemporáneo por las cuestiones que afectan a la comunidad y particularmente las relaciones con la protección al medio ambiente. Estos se diferencian con los de primera y segunda generación por cuanto persiguen garantías para la humanidad, considerada globalmente. No se ocupan del individuo como tal, ni en cuanto a ser social, sino la promoción de la dignidad de la especie humana en su conjunto. Ahora los derechos de cuarta generación. Se ubican allí los que tienden a proteger al ser humano de la manipulación genética y en general los que protegen a las personas contra los peligros del abuso de la biotecnología. Para la determinación de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional señaló que la Constituyente de 1991 no determinó de manera expresa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales. Es por esto que para esta corporación, considerar como derechos fundamentales únicamente los que considera la Constitución como tal, significaría desconocer el sentido garantizador que ofrecen los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos que otorgó dicho constituyente, pues sería considerar a los derechos que no están dentro de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución como meros criterios auxiliares, mas no determinantes. Para el caso de la determinación de la fundamentalidad de los derechos, la Corte tiene los siguientes criterios para su determinación. En primer lugar, revisa los que se encuentran indicados en la codificación constitucional, es decir, los derechos consagrados del artículo 1 al 41 de la Constitución. En segundo lugar, los consagrados de forma expresa en la Constitución, como lo son los que consagra el artículo 44 constitucional, en el caso de los derechos fundamentales de los niños. En tercer lugar, están los reconocidos en los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso. Por otra parte, están los innominados, que son aquellos que se entienden como derechos humanos aunque no estén en la Constitución. Y por último, están los derechos que por su conexión con otros derechos fundamentales adquieren tal calidad. Por ejemplo, como lo son la salud, la seguridad social, el medio ambiente sano, el ejercicio de cargos y funciones públicas y el libre acceso a documentos públicos. Ahora veremos las prerrogativas de los derechos fundamentales. La doctora Estela Vesga, citando nuevamente a Vilán Casado, dice que se puede afirmar que la Constitución de 1991 se enmarca dentro del constitucionalismo contemporáneo que tiende a privilegiar los derechos fundamentales como el soporte del ordenamiento jurídico, la razón de ser ella misma, pues así se desprende del artículo 5 que establece como principio fundamental la supremacía de los derechos inalienables a la persona, dando mayor importancia a los derechos fundamentales frente a toda clase de normas jurídicas. Y es que la Constitución no se queda únicamente en la afirmación de la primacía de los derechos fundamentales, sino que los dota de prerrogativas o garantías reforzadas que tienen que ver con aplicación, protección, desarrollo legal, vigencia y modificación de los derechos fundamentales. Las prerrogativas son las siguientes. La primera es que tiene una aplicación inmediata, y eso se da para el 1991 a postular derechos de aplicación inmediata en la Constitución política que no requieren el desarrollo legal para ser exigibles. La segunda prerrogativa sobre estos derechos es que existe la acción de tutela para su protección, y esta siendo una de las más importantes invocaciones contenidas en la actual Constitución, que es la acción de tutela, y que es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales previsto en la Constitución política de 1991 en el artículo 86. La tercera es que la reserva de ley estatutaria para su regulación, conforme al artículo 152 de la Carta Política, los derechos fundamentales solo pueden ser regulados mediante ley estatutaria. Con ley estatutaria nos estamos refiriendo a un tipo de ley de aquellas que en la jerarquía de las normas se encuentra inmediatamente después de la norma fundamental y tienen mayores exigencias que la ley ordinaria. Esto debido a que se requiere la aprobación por la mayoría absoluta en Senado y Cámara de Representantes y porque debe ser tramitada dentro de una sola legislatura. Además de esto, la ley debe ser sometida a la revisión constitucional por parte de la Corte Constitucional antes de ser promulgada. La cuarta prerrogativa es que no se pueden suspender estos derechos durante los estados de excepción, y es que en el artículo 214, numeral 2,
se mira que existen los estados de excepción, pero que allí no se estarían vinculando los derechos fundamentales en el sentido de que estos no pueden llegar a ser suspendidos. Revisando las diferentes promulgaciones que se han dado, se ha dicho que los derechos fundamentales que no son intangibles pueden llegar a ser sometidos a limitaciones en estados de excepción, pero que dichas limitaciones no pueden ser de tal magnitud que impliquen negación de la dignidad humana, la intimidad, de la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de la libertad de expresión y de los demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden ser suspendidos en ningún estado de excepción. Y la última prerrogativa que se tendría es que poseen un plus para su modificación constitucional. Y eso consiste en que las reformas constitucionales sobre derechos fundamentales que apruebe el Congreso pueden ser sometidas a referendo derogatorio si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Y esto puede ser llevado a cabo por un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. Esperamos que les haya gustado muchísimo este video acerca de los derechos humanos y los derechos fundamentales. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos sobre nuestro proyecto de constitucional. Sin más que decir, no olviden dar like a este video y dejar sus comentarios en la cajita de abajo acerca de todas las opiniones y dudas que tengan sobre este tema. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.